Ahí ahora sí empezamos. Hoy estaba teniendo problemas para conectarme. Esto debe ser porque va a ser muy fuerte el día de hoy. Tenemos una transmisión potente. ¿Cómo andan todos? Ahí veo que Mika está conectada. Bendiciones. Félix, mi amigo Félix Polanco desde Estados Unidos. Los dos primeros, miren, ustedes dos. Qué bendición que puedan conectarse, la verdad. Y todos los que se van a ir conectando, les doy la bienvenida. Ayúdenme a compartir, denle me gusta, así llegamos a muchas más personas. Ahí compártanle a sus familiares, a sus allegados, a todos los que quieran recibir una palabra de parte del cielo. Este es el momento. Este es el momento donde más se va a mover la presencia de Dios en esta tarde. Gabriela Mendoza, González Isabel, Martín Severo Cabalcagaray, bendiciones. Qué bendición que puedan estar, qué bendición. Ahí Lucía Moreira, Félix me pone Dios te bendiga. Igualmente para todos. Qué bueno que se puedan conectar. Ah, Martín, soy Lucía. Ah, ok, bendiciones, Lucía. Bueno. Qué bueno que se puedan conectar. Vamos a ir empezando. Amparito, cuánto tiempo, Amparito. Qué bendición que te puedas conectar también, que Dios te bendiga mucho. Bueno, vamos a ir empezando con una oración y vamos a ir entrando en introducción a todo lo que tengo en esta tarde. Así que, Padre, te damos gracias, Señor, por esta tarde que vamos a tener, en donde tú serás manifestado por sobre todas las cosas, Señor. Queremos escuchar tu palabra, queremos, Señor, poner en práctica todo lo que tú nos has enseñado. No queremos ser, Señor, ser espectadores, sino queremos ser protagonistas de tu historia. Queremos ser protagonistas de lo que tú vas a hacer en esta tarde. Señor, en el nombre de Jesús, que se abran los cielos y caiga tu gloria en cada casa, en cada lugar, en cada nación, en cada ciudad, Padre, en cada familia que me esté escuchando desde la computadora, desde el celular, desde lo que me esté escuchando, Padre, y que tu unción comience a levantar como nunca antes en la historia de nuestras vidas, Padre. Te damos muchas gracias, Señor. Amén y amén. Muy bien, bueno, Concepción Rodríguez, Mary de la Luz, bendiciones, qué bendición, siempre ofrenda Mary de la Luz. Qué bendición, Concepción Rodríguez también, bendiciones. Bueno, el tema del día de hoy va a estar lleno de intriga. No sé si decirle intriga o no sé cómo decirle en realidad. Es uno de los números donde más me siento no identificado, ni loco me voy a sentir identificado con esto, pero sí he escuchado mucha gente que acá, antes de nada, saludo a mi amigo Sergio Álvarez, amigo mío, un saludito desde Colombia, me dice un saludo enorme. Sergio, se te extraña muchísimo, un abrazo para tu familia también, para tu hermosa familia. Mercy Yelén, bendiciones. María Barreto, bendiciones, un saludo enorme. Bueno, bien, ahí ya nos vamos conectando todos. Me gustaría presentar a este número de una forma distinta, porque los demás números fueron... no sé, si bien no sabíamos bien lo que significaba al principio y llegábamos a conclusiones de los muy fuertes del significado, entender que este número yo le puse un título: un personaje antagónico. Yo les voy a presentar al número 6 y vamos a ir entrando de a poco en tema como un personaje antagónico, un personaje enemigo. Es la imperfección en persona. Si tuviste un sueño o una visión o algo relacionado con el número 6, te vas a dar cuenta que va por... de paso saludo Kelly Gutiérrez, y Sergio me pone amigo, también se te extraña. Ya vamos a vernos de vuelta, Pronto, orá para que pronto nos volvamos a ver. Bueno, entonces el número 6, este personaje tan intrigante, es un personaje antagónico. Nos va a mostrar siempre la imperfección de las cosas. Yo anoté acá un par de cositas que tengo, por eso no quiero desordenarme, pero literalmente el número 6 fue utilizado en la palabra de Dios continuamente para determinar diferentes cosas que tienen que ver con la imperfección, con el pecado. Acá puse también con el estado de pudrición.
es un número que tiene mucho que ver con la creación, pero si vamos a la analogía del número, a lo que significa el número es destructivo, se puede destruir. Entonces, como este número se puede destruir, es un personaje antagónico, es algo malo, es un nivel de imperfección que maneja no solo el ser humano, sino las entidades que lo acompañan. Cuando uno sueña con el número 6, probablemente también pueda estar enfermo. Cuando uno sueña con el número 6 o tiene sueños de 6 cosas, tiene que ver con la naturaleza caída, tanto del ser humano como de las entidades. Estamos hablando de un número fuerte, pero no fuerte para el bien, sino un número muy fuerte que habla acerca de la imperfección de las cosas, que habla acerca de todo lo que es enemigo de Dios. Habla el número 6. Si bien vamos a ver algunas cosas buenas también en donde se aplica el número 6, como para tener en cuenta que también el número 6 puede tener otros significados, ¿sí? Un saludo Virginia Solano Alberto, Zenaida Luz López. Zenaida, un saludo enorme desde Nuremberg, Alemania. Pastor Juan Carlos Baldovino, un saludo enorme, un abrazo. Bendiciones, Gabrielito. Uy, cómo se extraña estar en Colombia. Me hiciste recordar, pastor. El número 6 entonces tiene que ver con la naturaleza caída. ¿Y a qué le llamamos nosotros naturaleza caída? Bueno, a Satanás, a los ángeles caídos son naturaleza caída. Naturaleza que en algún punto tenía que ser algo de parte de Dios, pero se termina transformando en la mayor maldición de todo el ser humano, ¿no? Porque en algún punto los ángeles caídos tenían que ayudarnos a nosotros, pero por enemistarse con Dios, para hacerle daño a Dios, cuando cayeron, para hacerle daño a Dios, nos lastiman continuamente a nosotros o nos ponen pensamientos. Por eso hoy vamos a hablar un poco de esa naturaleza caída que tienen las entidades. ¿Qué es estar endemoniado, endemonizado? ¿Por qué suceden estas cuestiones? Es un poco la naturaleza del número 6. Cuando te rodea el número 6, muy probablemente también estés en una región de cautividad, que en esta tarde vas a salir de esa cautividad por el grandioso poder del nombre de Jesucristo. Estoy viendo almas que se van a empezar a reconstruir. El mundo fue creado en 6 días, ¿sí? Esa es la primera aparición del número 6. El mundo fue creado en 6 días. En el 7º Dios descansó. De hecho, en el 6º día creó al ser humano. Entonces ya ese número que Dios lo puso como un número del ser humano, como un número humano, ¿sí? Un número de hombre, en donde el número de hombre representaba la última parte de la creación de Dios. Ahora, el tema es que está en esto, es que aunque Dios creó todo en 6 días, hay diversas teorías, diversas peleas teológicas entre pastores de si fueron 6 días o fueron 6.000 años. Si fuéramos al hebreo estudiaríamos un poco eso, porque realmente son partes teológicas que se estudia, que el cristiano debería conocer. Ya que un día son como 1.000 años y 1.000 años son como un día para Dios. Entonces entramos en lo que es eternidad. Pero ahora, también diversas culturas tienen al número 6, ¿sí? Y tienen también diferentes significados, pero todos es como que están en una misma... todos le dan un mismo significado, ¿sí? De entre bastantes significados que hay, todos le dan un mismo significado, que es... de paso saludo, pastora Diana Gallego, Rocío Heredia Díaz, que es Giovanni, un saludo Giovanni, qué bueno que estén los chicos de Colombia viéndome. Entre bastantes significados es significado del hombre, el significado del hombre. El 6 quiere decir una naturaleza caída porque no se acerca al 7. El 7 es el número perfecto que revela lo que es Cristo, la santidad, la perfección de Cristo. En cambio, el número 6 es antagónico, es enemigo de Cristo. Es un número
puramente de imperfección. Si lo podríamos definir así, es el estado de imperfección pura, ¿sí? Con eso se dan cuenta de todo lo malo que viene de parte de las tinieblas, todos los pensamientos que vienen de parte de las tinieblas, que hoy te quieren poner triste, vienen de parte de una naturaleza caída, tanto de cuando cayó el ser humano, como una naturaleza caída de los ángeles caídos, de las entidades, de los espíritus, que te quieren atormentar, que si ellos pudiesen fracturar tu alma, ellos lo hacen, ¿sí? Generalmente la brujería muchas veces se mueve en ese número, y es un número al que las personas les suelen tener mucho miedo. Si vamos a la historia, también a la palabra de Dios, la descendencia de Caín solamente vivió 6 generaciones. Literalmente 6 generaciones. Y si viene de parte de Caín, de parte de esa naturaleza caída de Caín, del hijo de Adán que mató a su hermano, entonces sigue en la historia como una naturaleza, el 6, de imperfección, una naturaleza de muerte. Por eso cuando soñás con el número 6 te podés encontrar con muerte, o con cosas muertas, o con ataúdes, o con esqueletos, o con el valle de la sombra y de muerte. Por eso tenés que estar muy atento a ver qué pasa cuando soñás con el número 6 o tenés una visión. Cuando Dios te muestra, no es para tener miedo, sino es para avisarte como que se está moviendo una naturaleza caída alrededor tuyo, y lo que uno tiene que hacer es orar en contra de eso, cortando todo lo que hacen las tinieblas, para que nada de las tinieblas te pueda tocar, para que nada de la brujería o la hechicería te pueda tocar. Hay mucha gente mala, y yo creo que los brujos y todo eso saben de lo que estoy hablando acerca del número 6. Es un número muy común para ellos, es un número de hombre, un número que manejan las personas. Entonces entra fíjense que alguien que se mueve en el número 6, o que Dios le muestra en el número 6, puede estar teniendo una iniquidad de muerte, ¿sí? Puede ser que tus antepasados hayan matado a alguien, y es como que ese número se va transfiriendo a las demás generaciones. Entonces hoy decís: quiero tener libertad, quiero que mis hijos caminen en orden, quiero ir a la iglesia y tener libertad, quiero ser feliz. Y no podés ser feliz porque te está siguiendo una naturaleza caída de muerte del número 6. Yo quiero que analices y te pongas a analizar en qué parte de tu vida puede estar este número incrustado o escondido. Porque a veces este número se esconde entre nuestras generaciones. A veces este número se esconde en nuestra familia. Cuando alguien nace un 6, puede ser que también esté teniendo una naturaleza caída que viene de parte de iniquidad. Y si bien el número 6 no es nada, hay que cortar con esas iniquidades. Fíjense que el otro día, justo esto era lo que quería contar, no me acuerdo, ayer fue jueves, ¿no? Ayer fue jueves. Bien, ayer me contaban que una señora, una hermana de la iglesia me contaba que siempre su familia se movió en el número 6. Entonces, como siempre se movía en el número 6, y todo lo que es múltiplo de 6, o sumatoria de 6, por ejemplo, 6 más 6, el 12, 6, 12, ¿sí? Cuando la familia de ella se movía en eso, tenía una familia que era muy adúltera, muy tirada a la inmoralidad, o muy tirada a la brujería. Entonces uno tiene que darse cuenta que Dios te está mostrando que tu familia se está moviendo en la naturaleza equivocada. En la naturaleza equivocada. Es fuerte el número 6. Yo dije que hoy no dije nada, pero hoy sí va a ser re fuerte. Porque representa varias cosas el número 6, de las cuales nosotros tenemos que sacar de nuestra vida. Representan las tentaciones que nosotros vivimos a diario como personas,
como personas que estamos en este mundo. Representa cuando alguien hace algo muy equivocado y entra en pecado, como por ejemplo jugar al juego de la Ouija, jugar a la copa o jugar con todo lo que es sobrenatural de las tinieblas, ¿sí? Lo que es, como era paranormal. Lo paranormal generalmente se mueve en el número 6. Entonces entras en un... Al estar en el número 6... ¿sí? Bueno, yo nací en el 16, bueno, 6 y 1, vamos a sumarle 7, vamos a que sea 7, Ruth Neuta, ¿no? Pero no hay ningún problema con lo que hayan nacido un 6, simplemente pueden ser que hayan vivido algo de la naturaleza caída, que tiene mucho que ver con el ser humano, con lo que vive a diario el ser humano, nada más que... pueden haber representado, este número puede haber sido parte de su vida en alguna historia, en alguna situación. Fíjense que es un personaje antagónico, tiende a alejarse de todo lo que es de Dios. Cuando un hijo se te revela, cuando un hijo se le revela a Dios, cuando no quieren ir a la iglesia, cuando las personas no quieren congregarse, se mueven en el número 6. Y eso no significa que sean personas malas, son simplemente personas que tienen como lo antagonista, tienen lo contrario a ser protagonista, ser enemigo del protagonista. ¿Me explico? No sé si me voy explicando muy claro, pero tiene que ver con todas las personas que quieren alejarse de Dios y que quieren incurrir en cosas que no están bien y después llegan a la iglesia tocando fondo. ¿Sí? Tocando fondo con las últimas ganas, con los últimos ánimos, ¿sí? Porque se movieron continuamente en este número y muy probablemente Dios les avisó en sueños, les avisó en profecía, les avisó de alguna manera. Dios les mostró que se estaban moviendo en esta naturaleza equivocada del enemigo. A veces el hecho de caer en alguna tentación o algo hace que nos movamos en la naturaleza caída del ser humano como de los ángeles caídos, y nos empezamos a mover en esa naturaleza equivocada y nos perjudica, ¿no? Es como que nos va perjudicando, perjudica nuestras decisiones, perjudica nuestros pensamientos, nuestras acciones comienzan a ser equivocadas. Y es como que uno quiere ir adelante y salir adelante, y Dios te quiere mostrar que estás moviéndote de una manera equivocada, pero uno al no tener entendimiento espiritual, al no tener entendimiento profético, vamos a decirlo de alguna manera, queda en el aire el número 6. Que Dios ya te avisó que estabas en una naturaleza caída, pero a veces uno no lo quiere aceptar. No lo quiere aceptar. De hecho, las brujas y los brujos y todo eso pueden salir de ese lugar. Hoy tienen la oportunidad de venir al lado de Cristo. Hoy tienen la oportunidad de salir de ese mundo. No porque, miren, no porque algunas cosas se hagan realidad de lo que hacen ellos, significa que son cosas buenas. No. En Dios las cosas son buenas. En Dios hay una naturaleza viva. En Dios cobran vida todo lo que estaba muerto. Cobra vida todo lo que estaba muerto. En Él encontramos la verdadera realidad. De hecho, es tan fuerte el número 6, que déjenme decirles que el faraón, cuando fue a perseguir a Moisés, ¿se acuerdan de la historia de Moisés? Voy a ir recapitulando algunas partes de la historia de la palabra de Dios, en donde nos va a mostrar que realmente moverse en el número 6 es ser enemigo de Dios. Hay casos y casos, hay que analizar, siempre se tiene en cuenta el contexto, pero fíjense que cuando Moisés tenía que pasar el lago que abrió, que Dios le dejó abrir el lago y todo el pueblo de Israel podía pasar por ese lago, cuando el faraón persiguió a Moisés, mandó 600 carros. ¿Por qué mandó 600 carros y no mandó 200 o 1000? De hecho, se decía que Israel era un pueblo muy numeroso. Era un pueblo que si se rebelaba a Egipto en algún momento de la vida los iba a poder.
Eran muy fuertes los israelitas, el pueblo hebreo, era muy fuerte. Pero ¿qué pasó? ¿600 carros iban a ser suficientes? Realmente Faraón tenía un entendimiento de moverse en la naturaleza caída humana, porque hay muchas respuestas o muchas de otras religiones tienen el número 6 como una naturaleza divina, cuando la realidad es que es una naturaleza muy caída. Es una naturaleza que manejan las entidades espirituales. Y de hecho, ahí te podés dar cuenta que el faraón no era una persona común y corriente. Era una entidad espiritual que estaba sobre el faraón para perseguir al pueblo de Dios. Vamos a analizarlo de esta forma. Hoy en día, el pueblo de Dios sigue siendo perseguido de alguna forma con entidades, con ideologías, ¿sí? Cuando ustedes vean una ideología que ataca mucho al pueblo de Dios o que ataca contra la familia, que atenta en contra de todo lo que Dios creó y de lo que Dios formó, estamos viendo una naturaleza caída del número 6, que son las entidades que están detrás de las personas, que tienen dominio y poder sobre las personas para crear ideologías que vayan en contra de lo que Dios dice en su palabra. ¿Qué personas te están rodeando? También esa va a ser mi pregunta. ¿Qué personas te están rodeando? ¿Las personas que te están rodeando se mueven en la voluntad perfecta de Dios o en una naturaleza caída de ideologías, de pensamientos que van en contra de lo que Dios ha dicho en su palabra? Hoy te quiero abrir los ojos, quiero que tus ojos sean abiertos para que puedas ver realmente que la naturaleza perfecta de Dios se mueve en el número 7. Para que veas alrededor tuyo y poder descifrar las artimañas del enemigo que tiene en tu contra y que no te das cuenta porque a veces se camufla. Un solo pensamiento puede abrir toda una puerta de ideologías que van en contra de Dios, o de pensamientos o argumentos que van en contra de Dios. El número 6 suele argumentar mucho, cuando conoces a una persona que se mueve en el número 6, que está poseída, tiende a manipular, a ser personas manipuladoras, a ser personas envidiosas, celosas, que sus palabras no tienen más que veneno. La boca del faraón, cuando el faraón hablaba a Moisés, siempre era con dureza y con rudeza. El faraón es una entidad que se mueve mucho en el número 6. El faraón atentaba contra los niños, atentaba contra el pueblo de Israel, es una entidad, o más que una entidad, es un número que se mueven las entidades que están detrás de ese número y controlan a determinadas personas. Y hay personas que se dejan controlar por esas entidades, dándoles lugar en los pensamientos, dándoles lugar en algo de brujería, de hechicería, de estos juegos que dije yo, como el juego de la Ouija, el juego de la copa, que después en un futuro quieren salir de todo eso y no los van a dejar esas entidades. Los que se han movido toda la vida en el número 6 muy difícilmente entran en el número 7 de Dios, y generalmente se ponen en contra de la familia, de los amigos y su vida, la vida que finalizan, o cuando finaliza su tiempo de vida, terminan solos, terminan con una vida muy solitaria. Y hasta sus años de vida se van acortando a medida que van incursionando en todo eso. El número 6 es tan imperfecto que se autodestruye antes de tiempo. Es de esa forma. Cuando te muestra Dios el número 6, también te está mostrando la imperfección, la debilidad, el estado fallido del ser humano. Te muestra que somos indefensos delante de un Dios todopoderoso. Somos indefensos, que muchas veces nos queremos creer más que Dios y queremos ocupar un lugar en el que no nos pertenece, que solamente le pertenece al Rey de Reyes y Señor de Señores, que pelea nuestra batalla.
Cuando el ser humano quiere creerse más que Dios, está haciendo lo mismo que hizo Satanás. Creerte que uno tiene más poder que Dios. Creer que las decisiones que uno toma son mejores que las que Dios tiene para nuestra vida. Uno se empieza a mover en una naturaleza equivocada. Sí, que el fin de todas las decisiones que vienen con ese ego, que vienen con ese antidiseño, terminan muy mal. Terminan en muerte, terminan en teniendo hijos antes de tiempo. ¿Sí? Son decisiones. Y Dios te advierte antes de que tomes la decisión. Hoy te está diciendo, hoy tienen la puerta abierta para entrar delante de mí. Hoy es el día que los saco de este número 6 para hacerlos entrar en los momentos de las decisiones perfectas. Hoy estamos saliendo. Yo les estoy contando todo esto no para que tengan conocimiento de wow, cuánto saben ni nada por el estilo. De hecho, me estoy trabando más de lo que iba a hablar. Pero sí es necesario que yo les explique esto, porque las bendiciones que van a venir dentro de unos minutos, cuando empecemos a saber por qué Dios te lo mostró, o para qué Dios te lo mostró, yo te declaro que vas a vivir tu mejor temporada, porque cuando no hay nada mejor que Dios te muestre este número para saber que uno tiene que saber cómo ordenarse. Uno tiene que saber cómo ordenarse, porque si Dios te va a bendecir muy fuerte en esta temporada, es importante tener este tipo de información. Como dijimos también, el número 6 es un personaje antagonista. Se trata de los enemigos de Dios. Los enemigos de Dios, los enemigos del pueblo de Dios. ¿Qué enemigo se ha levantado últimamente en tu contra? Bueno, ese enemigo se va a mover en el número 6, pero déjame decirte algo, el número 6 es destructible, el número 6 se autodestruye solo. Entonces Dios lo que te está diciendo a través de este número es, no importa quién se haya levantado en tu contra, va a caer en las mismas trampas que el enemigo te quiso poner a vos. Va a caer en las mismas trampas que que el enemigo te quiso poner. Las mismas trampas que ibas a caer, en el mismo hoyo que ibas a caer vos, el enemigo del número 6 va a empezar a caer en esta tarde. Lo declaramos de esa forma. El faraón no pudo contra el pueblo de Israel. El pueblo de Israel logró pasar en seco en un lugar que tenía que ser inundado. Dios está empezando a tratar con tu vida para que camines toda tu vida en seco y no sea necesario ni siquiera mojarte la punta de los pies. Fíjense por qué estamos aprendiendo todo esto. Bien, ¿hubo personajes en la Biblia que se movieron en el número 6 aparte de Satanás? Sí, hubo personajes. Sí, esa es la pregunta. Goliat tenía una altura de 6 codos y medio. Y lo podemos encontrar en 1 Samuel 17:4. Nabucodonosor, un rey que también odiaba al pueblo de Dios, que era un rey esclavista, mandó a hacer una estatua en un momento de su vida con una altura de 60 codos de alto. Fíjense que siempre el número 6 nos va a querer demostrar que tienen altura, que tienen, que son musculosos, que son, es esa naturaleza que quiere hacerse ver, Por esa misma razón estoy pensando que el enemigo nunca puede ganar las batallas, porque siempre se quiere hacer ver. Cuando un hijo de Dios no le gusta tanto los reflectores, y quiere estar delante del Altísimo y adorarlo simplemente a Él, Dios lo enaltece. Pero aquel que se enorgullece de lo que tiene, de lo que hace, pero de una forma mala, no diciendo qué bien hago las cosas, sino qué bien hago las cosas, soy el mejor, bla, bla, bla. ¿Viste? No sé si conocen alguna persona tan egocéntrica. Automáticamente la naturaleza caída del número 6 comienza a gobernar su vida.
Quiero que seas consciente que todos los enemigos del pueblo de Dios y de Dios mismo, dentro de la palabra de Dios, siempre se querían hacer ver. Goliat hablaba mucho. Goliat siempre rugía mucho. Quería hacerse ver, quería que todos vieran que él era el más alto, que era el más musculoso, que él tenía las armas, que él tenía todo, cuando una piedra lo podía destruir en segundos. Pero fíjense que los enemigos de Dios se mueven en el número 6. Entonces probablemente que cuando Dios te esté mostrando en algún sueño el número 6, o te esté revelando de iniquidad en el número 6, se refiere a entidades que te quieren hacer la contra. Entonces uno tiene que estar con su armadura y su escudo levantado, porque cuando este enemigo venga a hacerte la contra, uno tiene que estar atento a la estrategia de Dios que vas a utilizar para vencer a ese enemigo, a esa entidad que se ha levantado en tu contra. Anoche escuchaba al pastor Frankie que estaba contando todo lo que se viene para la tierra, para este mundo, para esta temporada en el mundo, ¿no? Y escuché que él dijo, las estrategias están en cómo se va a usar el agua. Ahí yo sé que mi papá Frankie tiene los ojos abiertos y está atento continuamente a todo lo que Dios le dice. Entonces, sí, en cada temporada se va a levantar un enemigo distinto. No vas a vivir toda la vida con un mismo enemigo. Cuando tenés la victoria sobre tu enemigo, cuando tenés la victoria sobre la entidad, se va a levantar otra, porque vivimos en guerra. Vivimos tan en guerra que siempre tenemos que estar con los escudos levantados. Hoy te invito a que levantes tus escudos y disiernas de alguna manera cuál es el enemigo que se está levantando en esta temporada de tu vida. ¿Es un Goliat, acaso, que simplemente quiere aparentar que es fuerte? Es un Nabucodonosor que te esclaviza de diferentes actividades o de diferentes cosas que no te quieren dejar avanzar. ¿Acaso es un anticristo? Porque aún el anticristo se mueve en el número 6. Y hay muchos anticristos. Todo lo que dominaba al pueblo de Dios en la historia, y no hablo de la historia bíblica, hablo de la historia en general. Todo lo que dominaba al pueblo de Dios, o que era enemigo del pueblo de Dios, se transformaba automáticamente en un anticristo para ese pueblo y para todo el que cree en Dios. Entonces siempre el enemigo se va a terminar moviendo en el número 6, en una naturaleza contraria a lo que Dios realmente quiere para tu vida. El otro día estábamos viendo con mi papá una película, no voy a decir el nombre porque después van a investigar las películas, pero hablaba un demonio o algo así, y decía que ese demonio decía que los demonios o los ejércitos, que son entidades, nos hacen daño a nosotros para hacerle daño a Dios, porque somos la creación que más ama. Si hoy se te levantó un enemigo, que sepas, tenés que saber esto, no se levantó en contra tuya, se levantó en contra de Dios, y se las va a ver con Dios mismo. Porque Dios va a levantar su mano poderosa en esta tarde y va a hacer que la injusticia con la que se levantó aquella entidad, aquel enemigo, va a doblar la mano del enemigo y va a hacerlo caer. Fíjense que siempre todo este número se mueve en contra de Dios por alguna razón. Todo lo que tiene que ver con filosofía, ateísmo, agnosticismo, todo lo que tiene que ver en contra de una creencia, va en contra directamente de Dios. Quiere ser naturaleza más viva que Dios y eso no puede existir. En algún punto Dios sabe lo que hace y yo realmente a veces me gusta mucho hablar con el ateo, con el agnóstico, con todos esos temas, o con las personas que tienen ese tipo de pensamientos. Y mi conclusión es esta: el vacío de las personas que tienen un ateísmo o un agnosticismo puro es mayor
que el de una persona que tiene alguna otra creencia, en alguna otra religión. Viven la vida vacíos, viven la vida sin propósito. Y yo sé que Dios se está moviendo, porque va a mover esta temporada Dios. Y yo sé que van a empezar a llegar a la congregación muchos jóvenes con este tipo de creencias o de pensamientos, de formas de pensamiento que Dios va moldeando y Dios se va haciendo real. Son personas que tienen que ver, que van a ver a Dios cara a cara, pero que Dios los va procesando primero, porque Dios se les va haciendo real paso a paso. Es difícil pasar a veces de un pensamiento a creer. Es complejo. Y por eso amo a esas personas, a las que han dicho en algún momento de mi vida, yo no creía en Dios, pero hoy yo lo vi obrar en mi vida. Hoy lo vi obrar y supe que Él era real. Cuando esas personas te quebrantan el corazón, porque pasaron de vivir sin un propósito claro a creerse ellos mismos, a estar debajo de la soberana presencia de aquel que les da el alimento verdadero. Eso es admirable, muy admirable. ¿Saben quién más se movía en el número 6? Miren, acá voy a repartir en dos lados, porque considero correcto que Salomón caminó, hubo una parte de su vida en la cual caminó en orden. Salomón era un muy sabio en la Biblia, era un hombre muy sabio, que Dios le dio a elegir entre riquezas, oro, fama, y él eligió la sabiduría. Cuando Dios le preguntó, y a Dios le agradó eso, y como a Dios le agradó eso, le dio la sabiduría y todo lo demás también se lo dio. Pero hubo un momento que Salomón comenzó a ladearse más por la inmoralidad, por las chicas, por las mujeres, y se empezó a desviar. Y ustedes fíjense que si van a la historia, gran parte de su trono dejó de medir, de tener una medida en la cual Dios le había dicho, y él comenzó a crear otro trono, un trono que medía 6 codos de largo también. Todo en ese trono nuevo que él creó, todo en lo que se empezó a mover en la idolatría a partir de entidades, se comenzó a mover en el número 6. Comenzó a poner orden en el número 6, porque aún sus filas de ejércitos se empezaron a mover en filas de 60, 6.000. Se empezó a desviar y daba a conocer su desviación, sí, espiritual, en filas de 6, en 6, de 6 en 6, él se empezó a mover. Salomón, en su estado más idólatra, en su estado más alejado de Dios, comenzó a moverse en el número 6. Ya sabemos cuál fue el fin de Salomón, pero el moverse en este número es un peligro, porque representa algo de tu estado espiritual. Representa algo de tu estado anémico primero, porque el número 6 venía acompañado en Salomón con pudrición en su creencia. Dejó de ser tan sabio, de esa sabiduría que él tenía empezó a pudrirse. Entonces el número 6 también tiene que ver con el estado de idolatría de la persona. ¿En qué nivel de idolatría está una persona? Depende en qué número espiritual se mueva. Y en este caso, si se mueve en el número 6, estamos hablando de un estado de idolatría muy alto, un estado de inmoralidad muy alto, ¿sí? Las personas que se mueven mucho en inmoralidad y en idolatría puede ser que estén en el número 6. Un 6 casi absoluto, que eso sería muy peligroso porque es muy difícil volverse del 6. También podemos ver, a ver qué más anoté, pero también podemos ver algunas cosas buenas, ¿sí? No, el 6 en sí no es tan bueno que digamos, pero Jesús, cuando en su primer milagro, cuando Jesús pidió las vasijas para transformar el agua en vino, lo hizo a partir de 6 vasijas, 6 tinajas, 6.
6. Y con eso también Dios te puede estar diciendo y te puede estar recordando de que sos imperfecto, pero que Dios va a empezar a llenar tus tinajas. Dios va a empezar a llenar en aquello que te haga falta. ¿Te hace falta fe? Dios empieza a llenar tu tinaja, tu vasija de barro. Dios empieza a llenar lo que es imperfecto para hacerlo perfecto. Al tal punto de que Dios en medio te puede llenar de agua, pero Él puede cambiar esa agua por aceite, por Santa Cena, por sanidad, por viveza, por vida. Él puede cambiar tu vasija de muerte por vida. Por eso Dios te está diciendo, yo voy a llenar tus 6 vasijas en este tiempo y tu estado de imperfección pura lo voy a cambiar al estado de perfección absoluto. Jesús fue el primero en doblar el número 6 a la mitad, en destruirlo, en decir ya no va a ser algo solamente de muerte, porque yo lo voy a empezar a llenar de vida. Yo voy a empezar, y en esos 3 años Jesús lo que hizo cuando empezó su ministerio fue automáticamente llenar el mundo de vida. Éramos una vasija que estaba a punto de podrirse, éramos una vasija que estábamos a punto de rompernos, y de pronto en esos 3 años llenó de vida toda la tierra. Fue tanto, fíjense, el número 6, Jesús se movió porque dijo, yo lo voy a pisar, yo le voy a sacar la cabeza al número 6, yo le voy a sacar la cabeza a la naturaleza humana caída, yo le voy a sacar la cabeza. ¿Y saben qué? Cuando llegó la hora de Cristo, de Jesús, de que se vaya en la cruz, la agonía, wow. Bendiciones, Félix, que diste una ofrenda ahí, a la pastora Inesita también. Jesús dijo cuando estaba en la agonía, fíjense que la palabra dice que la agonía de Cristo duró hasta la hora 6. Aún Jesús luchaba con este número de naturaleza caída humana para darle la vuelta a toda situación que hoy se te presenta. O sea, acá Ruth Neuta me encanta lo que puso. O sea, el Señor hizo en 6 días y lo perfeccionó en 7. Porque Jesús en la hora 6, fíjense cómo se va pegando. ¿Cómo se va pegando? Dios creó al mundo en 6 días, imperfecto. Y en el 7º lo hizo perfecto. Y Jesús, la agonía de Jesús cuando se enfrentó al número 6 fue hasta la hora 6. Y la naturaleza se conmovió con el grito de entrega del Espíritu de Dios, de Jesús. Cuando Jesús dio el último suspiro, el último grito, Jesús dijo, ya no más, este número de naturaleza caída lo cambio por un número de naturaleza viva. Y la naturaleza misma se conmovió. Los árboles, la tierra, el agua, la luna, las estrellas, el sol, se conmovió al escuchar el grito de entrega del Espíritu de Jesús. Si eso no te convence de que hoy estamos en una naturaleza perfecta, en una naturaleza en la cual no tenés que volver hacia atrás, no tenés que volver hacia atrás en tu pecado, no tenés que volver hacia atrás en lo que hiciste mal, no tenés que volver hacia atrás. Hoy Jesús está diciéndote que aún Él venció a la naturaleza caída del número 6. Y yo anoté 3 cosas para terminar ya. 1, anoté, ya no somos esclavos. El esclavo en Éxodo 21:2 decía que servía hasta los 6 años. O sea, servía 6 años. A partir de ahí empezaba su libertad. Y ahí lo quiero ir enchufando con todo esto, porque Dios me dijo, en este momento terminan sus 6 años de esclavitud, terminan sus 6 años de haber sufrido tanto, terminan sus 6 años de división familiar, terminan sus 6 años de adicción a la droga, de adicción a la pornografía, terminan sus 6 años de sufrimiento y de dolor, de sufrimiento de ser un caído, terminan los años, esos 6 años que te sentiste alejado de Dios, esos 6 años que te sentiste que ya no valías nada, porque Jesús pagó un precio y venció la naturaleza caída.
Todo lo que te dije se vale. Todo lo que hemos hablado hasta ahora se vale de una sola cosa: que Jesús venció la naturaleza caída que usan los brujos, que usan las entidades. Jesús pagó un precio y aún la naturaleza se conmovió, porque aún la naturaleza caída se conmovió para que vos y yo ya no seamos esclavos. Dios te está diciendo hoy: termina la temporada de 6 años de haber sufrido tanto. Termina, Ruth Neuta, la temporada de 6 años de que te falten cosas. Termina la temporada. Hoy somos libres de la naturaleza dañina y estoy viendo como una luz entró en una casa. Hay alguien de apellido Restrepo que me está escuchando, Adela Restrepo, o que me va a escuchar, y el Señor me dice: terminan tus 6 años de puro sufrimiento, terminan tus 6 años de puro sufrimiento, empiezas a ver la libertad. Y empiezo a ministrar esto en este momento, Padre. Aunque las tinieblas se hayan levantado en estos 6 años, te declaro que en estos días verás al sol de justicia ponerse sobre tu cabeza. Verás al sol de justicia pelear tu batalla. Veo como el poder de Belial cae en medio de tu casa. Veo como el poder de Belial, y todos están tomando esto. Veo como el poder de las entidades está empezando a caer, porque te hicieron creer que caminabas en una naturaleza caída, pero somos la naturaleza más viva. Somos aquella naturaleza pagada con sangre. No somos una vasija rota, Padre. En este momento cada uno estoy viendo vasijas ser remendadas. Estoy viendo vasijas volver a armarse. Estoy viendo vasijas rotas en 6 años volverse a armar. Batera bararas, tinima cantoro borororo, batira babababash tereberere. Estoy viendo cómo se empieza a batir en lo espiritual. Batir bebés todo chia rama mama. En Gálatas 4:7 dice que ya no somos esclavos. Ya no eres esclavo del temor. Ya no eres esclavo. Terminan 6 años de miedo. Terminan 6 años de temor. Estoy viendo a una chica que le pegaban, que era como que terminó una temporada, me dice el Señor, de 6 años de ser maltratada familiar, de ser maltratada por su esposo. Estoy viendo a alguien que se terminan 6 años de sufrimiento, de matrimonios, se empiezan a restaurar, porque estoy viendo matrimonios que están empezando a ser restaurados. Estoy viendo matrimonios que no podían verse, que van a empezar a verse. Terminan 6 años. Estoy viendo a una pareja que durmieron en la misma casa durante 6 años en camas separadas, y hoy Dios dice: así voy a hacer contigo. Vuelvo a unir lo que la naturaleza caída desunió. Vuelvo a unir lo que otros quisieron partir. Vuelvo a unir lo que entidades quisieron destruir. Yo le doy vida. Amanece el sol de justicia en este momento en tu casa, en tu familia, en tus hijos, en tus hijas, en tus sobrinos, en tus nietos. Se empieza a abrir, y estoy viendo una luz entrar en tu casa. Moretana, hay una morena que me está escuchando, que está recibiendo esta palabra. La luz comienza a entrar en tu casa, la luz que hace caer las vendas, la luz que hace caer el vendaje que te quiso poner las tinieblas. Aún estoy viendo personas de liberación, se están empezando a liberar, porque ya hay entidades que están empezando a dejar de tener poder. 6 años terminaron, 6 años esclavos del dolor, 6 años esclavos de estas entidades, y hoy se termina, te dice el Señor. Retra mamanzoca y arema mamancera bababaisto. Valiste para mamanzoca mamá. Estoy viendo a una mujer que no podía amamantar, que era como que se le había afectado muy fuerte. Y el Señor me está diciendo en este momento: vuelves a amamantar. Estoy viendo cómo la lactancia comienza a fluir. Estoy viendo cómo se abren los poros y comienza a latir. Uy, tierra mamá manzara bababaike. Estoy viendo cómo hay sanidad en este momento. Ciudades dañinas están empezando a ser sanadas. Pueblos dañinos están empezando a ser sanados.
Estoy viendo como estados de pudrición del cuerpo, afectados por el número 6, por entidades, por naturaleza caída humana. Estoy viendo cánceres. Hay un cáncer que está siendo sanado. Hay un tumor. Estoy viendo un hospital. Estoy viendo una camilla de hospital. Hay un ángel que está operando un tumor en este momento. Veo un cáncer que está siendo operado en este momento, que el Señor está diciendo: saco el cáncer de tu vida, maldigo el cáncer, se seca el cáncer de tu vida. Cito Ramayan vestito robocon derebe canto, vitura mastela manera manashita rabaxora para bastere. Estoy viendo como la luz de Cristo comienza a ser emanada. La luz de Cristo comienza a ser inyectada en cada cuerpo que está en este live, en este momento. Para cada... estoy viendo muchas naciones. Y estoy viendo que la luz de Cristo está siendo inyectada. Que aunque otros hablaron... Hay alguien que se llama Otto, que me está escuchando, o que le dicen Otto o Toto. Y el Señor me está diciendo: la luz de Cristo está siendo inyectada en ti, Toto. Estoy viendo a alguien que ha sido intoxicado, que está empezando a salir la intoxicación de su cuerpo. Está escupiendo como algo negro y está saliendo de su cuerpo. Va a salir por orina, va a salir por la saliva. Y estoy viendo todavía el ángel con el bisturí, que está cortando las partes que no sirven, que está haciendo una sanidad. Ángeles cirujanos están llegando en este momento. Y al Señor te dice: no es ningún truco, es la mano de Cristo que está siendo tocada, es la mano de Cristo que está tocando tu vida, es la mano de Cristo que está haciendo algo nuevo en tu vida. Roberto, es la mano de Cristo que está haciendo algo en tu vida. Roberto, es la parte tuya, esa que tenía que ser sana, esa mano que tenía que ser sana. El Señor me está diciendo en este momento: suelto palabra de sanidad. Por Catarabaria, está siendo rota la hechicería, está siendo rota la brujería, está siendo rota. Y ahí el Señor me está diciendo: en este momento comienza la liberación de algo fuerte. La liberación de tu vida está en juego. Echaron suerte en tu contra y salió contrario, porque el Señor me está diciendo: hay un acta, hay un decreto que te era contrario, hay un decreto que te era contrario. Hay un decreto que te era contrario. Hay un decreto que era contrario para alguien. Yo no sé a quién habrá llevado a juicio Satanás, a quién habrá llevado a juicio, pero había un decreto que te era contrario, y hoy esa acta que te era contraria es dejada sin poder y comienza un decreto de libertad, de sanidad, de liberación, un decreto de felicidad, un decreto en la cual Dios es el dueño de tu vida. Hay una Justina que tenía un acta de decreto que era contraria en contra de la vida tuya, Justina. Y hoy el Señor me está diciendo: Justina, vuelves a tener la justicia. Justina, se suelta sanidad sobre tu vida. Pirintorama y Andarama. Y hay una Priscila que me está escuchando también, que tiene que ver con todo lo que estoy hablando. En Priscila se suelta la justicia, se suelta la justicia, se suelta la justicia. Cetra, cetere. Porque el Señor te dice: el cetro de mi trono es eterno, el cetro de mi trono es eterno, y hago justicia por todos esos momentos de injusticia que te han hecho, por esos maltratos, por esas brujerías. Se devuelve el baldón a esos brujos, a esos hechiceros, se devuelve el baldón en este momento. Chutirian, terea, mamá, interebe, cantarabastinio. Escoliosis, hay gente que se está sanando de la escoliosis. Por alguna razón el Señor está sanando, el Espíritu Santo está sanando escoliosis. Es como que se está sanando. Hay caderas
Hay huesos que están siendo sanados en este momento, que se están rehaciendo. Y el Señor me dice, suelta la palabra, suelta la palabra. Se sana toda escoliosis, se sana todo problema de artritis, todo problema de huesos, todo problema muscular o algo así. Pero se está sanando en este momento. Prastera macuatere me cansó, tere meneteria te aprapa mansera. Votere maquindoro monseda istona monse. Hay un zona monte o hay alguien que vive en zona monte, zona montera, zona monte. O alguien que se llama Zona Montes, no sé, pero el Señor me está diciendo, se están sanando, se están sanando, se están sanando. Estoy tocando a una familia, estoy tocando a la familia Montes, me dice el Señor. Y se mueven los aires, estoy viendo las ruedas del Espíritu moverse y se suelta en este momento. Cadenas se están rompiendo en la familia Montes, en la familia Montes. Sitora Kindora Makindoro Moxonsora. Padre, te damos gracias, Señor, en este momento, porque estás haciendo sano a tantas familias. Los derechos del enemigo están empezando a ser destrozados porque los ojos han sido abiertos, Padre. Hay una familia Ibarra que me está escuchando que también está siendo sanada, que también está el Señor restaurando a una familia Ibarra o a alguien de apellido Ibarra. Y el Señor me está diciendo, las barras de tu vida, los que te pensaban que estabas en una cárcel, hoy Dios te hace libre. El decreto de cárcel sale de tu vida, familia Ibarra. Con cera baba y tonaname candarabarito motora mananchea. Gracias, Espíritu Santo, muchas gracias porque tienes el control de todo. Porque estos lives, estas transmisiones, Espíritu Santo, son de bendición para mucha gente que te necesita, que están llegando a ti, Padre, no a mí. Yo no me glorifico de nada de todo esto. Tú te glorificas, Padre, porque todo el honor, toda la honra, toda la alabanza y la adoración es para tu nombre. Porque haces de los ciegos que ven y de los sordos que oyen. Padre, te enaltezco, te adoro, Señor, y no queremos dejar que tu gloria sea apagada en esta tierra. Padre, danos las redes sociales, el monte de las redes sociales para hablar de ti, para darte a conocer, para, Señor, solamente que tú seas glorificado. Te enaltezco, Padre, en el nombre de Jesús te amamos. Amén y amén. Qué bendición, familia, estar delante de todos ustedes. Estar junto a todos ustedes en un mismo espíritu, haciendo lo que a Dios le agrada, que es compartir de su palabra. No sé si habrá sido muy complicado al principio, si me enrosqué mucho, pero realmente era un tema en el que Dios me dijo que tenía que tratar. Así que les agradezco a todos ustedes y hemos terminado un nuevo live. Les mando un saludo enorme y nos vemos en el próximo número de live. Un saludo, Rocío, bendiciones.